¿Qué tal? Bienvenidos a esta videocápsula, en la cual vamos a hablar sobre el personal y sus relaciones laborales. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, primeramente nos referimos al vínculo que existe entre empresa y trabajador o colaborador. Esto tiene que ser mediante un contrato escrito, ¿sí? En donde se tienen que plasmar distintas especificaciones o condiciones laborales. Por ejemplo, eh, la cantidad de horas laboradas, el salario del colaborador. Sabemos que toda persona que se postula a un trabajo es por voluntad propia o debe de ser por voluntad propia, ¿sí? Las prestaciones de ley, es muy importante tenerlas en cuenta, así como pues el intercambio de nuestro servicio por un salario justo. Dentro de esto también existen la parte de donde también se pueden tener colaboradores externos contratados por otra empresa. Sin embargo, hay ciertas condiciones que se hacen como tipos convenios de una empresa a otra para el reclutamiento y selección del personal. Este se manejaría como de otro tipo de contrato, pero eh, está trabajando para la empresa. Sin embargo, pues la relación laboral existe. Por lo tanto, son cuestiones como ajenas, pero importantes dentro de la compañía. Asimismo, también tenemos que tener la parte de en claro las obligaciones de los trabajadores. Estas obligaciones son general en cualquier trabajo. Por ejemplo, el cumplir las normas de nuestro trabajo. Cada empresa tiene sus propias normas, sus propios reglamentos, sus propias políticas y nosotros como colaboradores o los trabajadores sí o sí se deben de adaptar a ese reglamento, a esas reglas, a esas normas, incluso a usos y costumbres de algunas empresas. ¿Con qué me refiero a usos y costumbres? Por ejemplo, si la empresa tiene que no trabaja, no sé, el día de X situación por cuestión religiosa, pues bueno, como colaboradores nos tenemos que adaptar a que no trabaja ese día, ¿no? Por así decirlo. También tenemos lo que es, pues bueno, lo que tenemos que observar el reglamento con muchísimo cuidado, asimismo porque nos protegen nuestros datos. Es muy importante ver que todas las normas o todo lo que está descrito en un contrato, pues también tiene que tener la parte de privacidad, ¿sí? Tanto de nosotros con la información de la empresa como colaboradores, como la parte de la empresa hacia los datos del mismo empleado. Tenemos o se tiene la obligación de desempeñar un trabajo bajo la dirección de un jefe, patrón o líder, ¿sí? Esto en cualquier tipo de línea dentro de la organización. Siempre va a haber un jefe inmediato. La obligación de ejecutar el trabajo en tiempo y forma y sobre todo en un lugar convenido, es decir, en las oficinas de la empresa, ¿no? A menos que el trabajo sea vía remoto, pues bueno, se tiene que adaptar un espacio en el hogar del colaborador o del trabajador para poder cumplir su función, como lo debe de estipular el mismo contrato. También la obligación que se tiene es que a través de que cualquier evaluación, herramienta o demás, nos puede sustituir a nuestros jefes inmediatos, eh, a nuestros pares, si hablamos de una organización jerárquica, para, pues bueno, para el funcionamiento de la compañía o para que éste logre los objetivos establecidos. Asimismo, pues bueno, lo decíamos ya, el observar las buenas prácticas y servicios de nuestros colaboradores. Es muy importante tener esta parte de observación en cuanto al trabajo, al seguimiento, ¿sí? Para el cumplimiento de horarios y expectativas, tanto
sobre todo de nuestros colaboradores, ¿no? En cuanto a su asistencia, su comunicación con su jefe inmediato, si está en una atención al cliente, si tenemos esta parte de servicio o la parte de este, la comunicación con proveedores, incluso la parte de cómo se gestionan las quejas y los conflictos dentro de su área o cómo los maneja, ¿sí? Es muy importante también tener esta parte de que debemos o se debe de sí o sí saber gestionar todo esto. Por lo tanto, pues bueno, eh, tenemos la parte de prestar auxilios. ¿A qué nos referimos? Estamos obligados o se está obligado cualquier colaborador o trabajador a prestar auxilios en caso de algún desastre natural. Esto es humanamente, ¿no? No necesariamente tiene que estar estipulado en un contrato. Sin embargo, pues humanamente posible, sí algunas empresas, la mayoría de las empresas grandes industriales, por ejemplo, se tienen como, ¿cómo le llamaríamos? Como un tipo de organización interna, como tipo áreas de auxilio. Es decir, ciertas personas llevan algunos chalecos en caso de desastre, en caso de sismos, en caso de, etcétera, pues bueno, para llevar a ciertas condiciones y no poner en riesgo la integridad física de los demás compañeros. Es nuestra obligación o es la obligación de todo colaborador y trabajador poder participar en ese tipo de casos y cuando son empresas muy, muy grandes, pues la empresa tiene que otorgar sí o sí capacitación de esa índole para poder cumplir esa función y esa obligación. Y por último tenemos obviamente la integración de organismos que establece la ley. Ya decíamos que como obligación de la empresa tiene que cumplir la Ley Federal de Trabajo, pues bueno, también nosotros como colaboradores debemos de cumplir esa misma ley. ¿Cómo? Pues bueno, teniendo en cuenta esta parte de prestar nuestro servicio a cambio de un salario justo, pues el servicio que nosotros demos debe de ser de calidad, debe de ser con el cumplimiento que marca, ¿no? Debe de ser conforme a nuestra responsabilidad personal, conforme a nuestros valores, principios, etcétera, etcétera. Y esto es un poquito de lo que vamos a estar hablando en esta unidad.